Gloria a Dios, llegamos a la clase de la paternidad de Dios. Vamos a estudiar la paternidad de Dios. Dios es el papá, nosotros los hijos. ¿Será que Dios es papá? ¿Qué tan buen papá es? ¿Dios no es papá de todos? ¿Yo soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? ¿Claudia está loca? ¿De qué está hablando? Por supuesto que todos somos hijos de Dios. Pues no todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer para ser hijos de Dios? ¿Qué beneficios trae ser hijos de Dios? ¿Nos conviene o no nos conviene? ¿De qué sirve? ¿Dios es un buen papá o no es un buen papá? ¿Seré un buen hijo o no seré un buen hijo? Etcétera, etcétera. Todas estas preguntas y mucho más. Vamos a ver las respuestas en estos estudios que empezamos ahorita sobre la paternidad de Dios. Señor Santísimo de los cielos, Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Que se haga tu voluntad en este estudio como se hace en los cielos. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas como se hace en los cielos. Ayúdanos, Padre, con esta enseñanza. Dios, por favor, ayúdanos, Señor, que sea de mucho provecho, que aprendamos mucho y que nos sirva mucho para nuestras vidas. Danos sabiduría y entendimiento para asimilarla, aceptarla, entenderla y aplicarla. En tus manos esta enseñanza, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendecimos, Padre. Te damos gracias por tu propósito. Amén. Marcos 16, 15 y 16. Capítulo 16, versículo 15 y 16 dice: Y les dijo, o sea, Jesús le dijo a los discípulos, les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ok, Jesús dice: Id y predicad el evangelio a toda criatura. Lo dice a todos los hijos de Dios. Con esto yo entiendo que antes de recibir el evangelio, o si lo recibe, pero no lo cree, porque él dice el que creyere, o si lo cree, pero no es bautizado, entonces usted es criatura, uno es hijo. No conseguí nada en el Nuevo Testamento que diga que somos hijos de Dios antes de escuchar el evangelio o antes de creerlo y ser bautizado. Entonces asumo que antes de eso somos criaturas. De paso, aquí dice en Romanos 1:25, dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces, ¿por qué somos todos criaturas? Porque somos creados por el Creador. Entonces, todos somos creados por Dios. Por eso somos criaturas. O sea, el huevo, la gallina el huevo. ¿Ok? Pero el hecho de que Dios nos creó no significa que seamos hijos de Dios. Dios creó las piedras y las piedras no son hijas de Dios. ¿Ok? Sáquese eso de la cabeza. Otra. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, en la vida tenemos oportunidad de ser dos tipos de criaturas. Una criatura antes de Cristo y una criatura nueva, que es la que está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ok. Ahora, aquí dice: quienes no son hijos de Dios. Vamos a ver el estudio desde otro punto de vista. ¿Quiénes no son hijos de Dios? Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí le está hablando el apóstol, creo que Pablo, a los creyentes, a sus hermanos. Hice una pausa muy larga y me perdí. Efesios 2. Versículos 2 y 3. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. De eso sí les había hablado. Dice: conforme
¿Qué significa conforme? Significa acorde, semejante o contentado. ¿De qué está hablando ahí? Conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, antes de ser estas nuevas criaturas que somos cuando estamos en Cristo, antes éramos otras criaturas que vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Y explica aquí él que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Estas criaturas que éramos hijos de desobediencia, y el espíritu que opera en esas criaturas es el príncipe de la potestad del aire. Y esas personas que nosotros éramos también, vivimos conforme, quiere decir acorde, semejante y contentando a ese príncipe. Contentando, imagínense. Ese bicho malo está contento con lo que hacíamos y con lo que están haciendo ahorita los que no conocen a Dios. Entonces usted no puede pensar que usted va a estar con un pie aquí y otro allá, creyendo en Cristo, estando con Cristo, revestido de Cristo y contentando al príncipe de la potestad del aire, siendo desobediente. Mire, desobediente a cualquier cosa. Yo tengo temor de Dios y yo, sabe que yo soy desobediente, porque me dice el límite de velocidad 50 kilómetros por hora y yo voy a 70. Yo tengo que ir a 50, yo tengo que obedecer. Perdona, Señor, mi desobediencia. Para mí eso no es importante, pero sí es. ¿Ves? Entonces, todos los que desobedecemos, los que estamos revestidos de Cristo y desobedecemos, nos parece que no es importante ser obediente de esos detalles. ¿Ves? Y no digo del exceso de velocidad, de cualquier cosa que usted sea desobediente. Si usted está revestido de Cristo, eso para usted no es importante, porque no, porque usted quiere al Señor y el Señor lo va a entender y eso no es así. O sea, no. Usted ahí está contentando al príncipe de la potestad del aire. Y lo que está operando sobre usted es ese espíritu, mientras usted sea desobediente. Así que tenga temor de Dios. Vamos a tener más temor de Dios y a obedecer en todo y más. Ok, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne. Ya hablamos de los deseos de la carne. La última cosa que vimos con la necesidad de libertad, que era lascivia, adulterio, fornicación, borracheras, esas cosas. Entonces, ¿qué vivíamos en otro tiempo en los deseos de la carne? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ah, mira, aquí se lo puse. Gálatas 5, 19, 21. ¿De qué está hablando aquí el apóstol? Está hablando del adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. No miremos mal a la gente que todavía tiene estas debilidades. Y no se escude diciendo ni pensando, pero es que yo no era así, pero es que yo no hacía eso. O sea, hacías lo mismo, pero en diferentes niveles. Es posible, ¿no? Tú ves a uno súper triple borracho tirado en el piso. Uy, no, pero es que para llegar a ese extremo, querido, tú hacías lo mismo, pero en menos intensidad. Tenías el mismo fruto de la carne. Eras preso del mismo pensamiento. Aquí dice, vivimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Tenías que hacer la voluntad de ellos, así fuese en menor intensidad. Así que no nos pintamos, ay, sí, mira, yo no hacía, o mira, ahorita yo no soy, porque tú antes eras. Esto es un llamado a la misericordia, a tener misericordia de los demás. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Por la naturaleza, creados por Dios, pero hijos de Dios, no. Aquí nos están diciendo que éramos hijos de ira. Lo mismo que los demás, lo mismo que las demás personas, todos. Éramos hijos de ira. Claro, cuando naces el bebé, ay, sí, lindo y buenecito, él no discierne el bien del mal, él no toma decisiones para hacer lo malo. Por ahí leímos que la vara alejaba la, ¿qué era? Ay, no me acuerdo, algo que tenía, que el niño nacía pues con eso así desarrollado, se le iba desarrollando, era como la altanería, una cosa así, y la vara alejaba eso. Pues que somos hijos de ira.
chiquiticos no, pues seremos hijos de Dios, buenecitos, ¿qué tal, no? Pero cuando empieces a tomar decisiones, hijos de ira. Pero nuestro objetivo es ser hijos de Dios. ¿Cómo hacemos para ser hijos de Dios? Para allá vamos.